Habíamos comentado a través de la página que hoy hablaríamos de los asesinos del corazón solitario. Usted se preguntará qué rayos es eso. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Muchísimas personas hoy en día, sobre todo personas jóvenes, no tienen idea de qué rayos son los anuncios del corazón solitario. Básicamente, les voy a explicar de forma muy breve. Tras la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, hubo un pequeño problema. Había muy pocos hombres. Había habido muchísimos muertos, muchos millones de muertos, y esto significaba que en algunas regiones de Estados Unidos simplemente no había hombres. Y los pocos que había podían escoger dónde pasar el resto de su vida con mucha tranquilidad. Así que surgieron los clubes del corazón solitario. Esto era algo muy simple. Una persona se inscribía en un club del corazón solitario, pagaba una cantidad, generalmente eran mujeres, pero también había algunos hombres, y el club del corazón solitario lo que hacía era publicar en los periódicos de la región de cada persona el aviso correspondiente. Esto es, elegante dama de 60 años, soltera, de buena posición económica, busca compañero sentimental con buenas intenciones para el resto de su vida. Y la dirección que aparecía era la del club de los corazones solitarios. Si alguien estaba interesado, lo que hacía era escribir una carta, poner una fotografía y enviarla a ese club. Por su parte, el club se encargaba de enviar la carta a la dama correspondiente y ésta decidía si respondía o no. A partir de ahí, cada quien a lo suyo. Si la dama respondía a la carta, lo hacía directamente al galán. Evidentemente esto no era algo muy seguro, porque no había ninguna protección. No había ningún filtro, no había ninguna investigación, así que cualquiera podía escribir, poner la fotografía de su compadre y a írsela llevando. Y es que ese era el problema en ese momento, la necesidad de tener parejas sentimentales. Tenga en cuenta que la Segunda Guerra Mundial comienza para los Estados Unidos en 1941 y termina en 1945, es decir, apenas 4 años. Pero esto fue suficiente para que personas que ya habían tenido una vida social, que ya habían conocido parejas, que ya habían conocido lo que era tener un novio, de pronto se quedaran solas. Pero además había otro problema, y es que en la parte central de los Estados Unidos y en una buena parte del territorio norteamericano, la actividad predominante era actividad agrícola, granjas. Eso significaba que se requería, además de un buen querer, un hombre fuerte que pudiera trabajar la tierra. Y eso, en muchas ocasiones, era lo que buscaban las damas, un compañero que les acompañara, que les ayudara y que les diera hasta cierto punto el apoyo necesario para seguir adelante. Ahí es en donde se teje esta historia. Verá, para 1946 las cosas iban creciendo con el asunto de los corazones solitarios. Muchísima gente escribía a estos lugares y obviamente era algo bastante famoso. Un sujeto desempleado, sin dinero y extraño, decide probar suerte enviando cartas. Pero no es una persona de buenas intenciones. No, por supuesto que no. Su nombre es Raymond Fernández. Su verdadero nombre era Raymond Martínez Fernández. Era hijo de españoles, nacido en territorio norteamericano, particularmente en Hawái. Había nacido en 1914, por lo que tenía la nacionalidad norteamericana y la nacionalidad española. Era un tipo suave, era agradable, simpático, hablaba bien,
Tenía esa mirada de galán de cine de los años 20 y se vestía elegantemente. Sabía perfumarse, acicalarse y, aunque nadie se diera cuenta, usaba un peluquín. Estaba calvo, pero además tenía una horrible cicatriz en la cabeza, y es que su historia no era cualquier historia. Raymond, siendo muy joven, había dejado los Estados Unidos y había ido a España a trabajar en una granja familiar de unos parientes suyos. Estando allá y siendo relativamente joven, a eso de unos 20 años, se había enamorado de una españolita llamada Encarnación, se habían casado, habían tenido un par de hijos y todo iba muy bien, excepto por un problema: la guerra. En 1936 España entra en guerra y Fernández trabaja de una forma muy rara. Aparentemente comienza a trabajar para la Marina Mercante Española, pero al mismo tiempo era agente de inteligencia para los británicos, y durante la Segunda Guerra Mundial también vuelve a trabajar como una especie de marino en un barco. No era un personaje cualquiera. Hasta ese punto todo iba muy bien, tenía un par de hijos con Encarnación, la vida marchaba discretamente bien. Solo que Raymond, bueno, seguía con el deseo de aventura, no de la que usted se imagina, sino de conocer el mundo. Así es que iba y venía, por aquí y por allá. De hecho, existen registros que señalan que Raymond Fernández, cuando se llamaba Raymond Martínez Fernández, era un excelente espía para los británicos. Cuando la guerra termina, viaja a los Estados Unidos con la idea de encontrar trabajo y luego llevarse a su esposa y sus hijos. Pero le ocurre una desgracia. Mientras iba en el barco que lo llevaba hacia Estados Unidos, le cayó en la cabeza una compuerta, le fracturó el cráneo y lo mandó al hospital casi 4 meses. Cuando Raymond regresó en sí, no era nada parecido. De hecho, se había vuelto medio tartamudo, no pensaba bien, se volvió sumamente irascible y tenía cosas muy raras. De hecho, la lesión le había dañado el lóbulo frontal, en donde se regula el aprendizaje, la lógica, el razonamiento. Raymond había sufrido un daño severo. Como fuera, regresa a los Estados Unidos y en el barco donde iba de regreso, por alguna razón que nadie entiende, roba una cantidad importante de ropa del barco. ¿Sí? Toallas, batas, sábanas, todo eso lo retaca en su maleta y por supuesto al llegar a la aduana le abren la maleta, llevaba todo el montón de cosas porque toda la ropa del barco estaba marcada. Cuando le preguntan por qué hizo algo tan estúpido, no lo puede explicar. Simplemente no pudo explicarlo. Aunque al juez eso realmente le dio lo mismo. Raymond fue a parar a prisión. Estuvo 1 año en Tallahassee, Florida, en una prisión federal. ¿Por qué le platico todo esto? Porque Raymond conoce en la cárcel a un personaje que le cambiaría todo el espectro. Oh, sí. Contrario a lo que se cree de las películas y a lo que se platica en algunos casos, Raymond Fernández era un gran brujo. Bueno, eso es lo que él creía. Y esto deriva de que estando en prisión, conoció a otro preso de origen haitiano que lo introdujo en todas las creencias de la religión haitiana, del vudú. Y no solo eso, le enseñó también algunos de los poderes secretos del vudú. Por supuesto que Raymond Fernández, que ya estaba medio dañado por el golpe en la cabeza, se la creyó toda. Y no solo eso, sino que se leyó a toda velocidad varios libros que pudo conseguir acerca de vudú. El hecho es que estaba absolutamente convencido de que él se había convertido en un hongán, en un sacerdote vudú. Y no solo eso, estando en prisión, quedó absolutamente convencido
de que con sus poderes mágicos del vudú podía conquistar a cualquier mujer. Oh, sí. Y que además podría proporcionarles increíbles placeres de carácter sexual a gran distancia, sin siquiera tocarlas, únicamente a través de artes vudú. Le recuerdo que había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza y había quedado un poco loco. Pero Fernández, estando en prisión, comienza a escribir cartas. Sí, comienza a escribir cartas a las mujeres del corazón solitario, obviamente. Y en todos los casos pide una pequeña prenda. Algo, un rizo de cabello, un anillo, un arete. Algo, un objeto personal que le permita utilizar sus poderes sobrenaturales. Por increíble que parezca, le llegaron muchísimas cartas. De acuerdo con los registros de la prisión de Tallahassee, Raymond Fernández era uno de los reos más solicitados a la hora del correo. Y claro, muchísimas de las cartas venían acompañadas de rizos, pequeños anillos y otro montón de cosas que no puedo decir al aire. El hecho es que él siempre respondía a sus cartas con productos mágicos. Sí, aunque parezca increíble, el tipo se las había ingeniado para que, estando en prisión, pudiera conseguir los ingredientes para hacer pócimas. Bueno, como sea, cuando sale de prisión en el 46, se va a vivir a Nueva York, a Brooklyn, con su hermana. Y bueno, su apariencia es muy diferente. El Raymond Fernández que conocían era un hombre que tenía mucho cabello negro, era agradable, era tranquilo. Y este sujeto que llegó está calvo, tiene una herida, una cicatriz espantosa en la cabeza. El hecho es que consigue, finalmente, un peluquín para tapar todo eso. Cabe señalar que durante todo el tiempo que está ahí, es víctima de unos dolores de cabeza espantosos. Es constante, muy constante. Lo único que hace para aliviarlo es escribir docenas de cartas. Tiene todos los diferentes mensajes que envían. Todas las mañanas va al periódico y trae consigo para estar escribiendo cientos de cartas. Tiene una habilidad extraordinaria para escribir. Es dulce, es suave, es fino. No es grosero. No escribe poesía a la primera, pero escribe con mucho cuidado. Y sabe algo. Tiene mucha suerte en el amor. Las mujeres le escriben mucho. Y no solamente le escriben, sino que le piden cosas muy locas. Y él comienza a ganarse la confianza. A fuerza de prueba y error, comienza a darse cuenta de qué cosas le gustan a las damas. No tiene preferencias, a él no le importa. Realmente no quiere el amor. Lo que quiere es el dinero. No le interesa si rompe el corazón de alguien. Por eso, ¿qué más da? Si es muy viejita, si es joven, si es... El chiste es que tenga dinero. Y él sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Sabe cómo convencerlas para ir un paso a la vez. Primero es la carta, luego una segunda carta, luego una llamada telefónica, luego una reunión personal, tomar el café, platicar, reírse, contar alguna aventura, explicar alguna historia de la guerra, eso les encanta. Siempre cuida mucho su apariencia personal. Perfectamente aseado, perfectamente rasurado, con la sonrisa dispuesta, el cigarrillo muy al estilo Humphrey Bogart, el sombrero de lado, y cuando tiene que saludar y quitarse el sombrero, nadie sospecharía nada. Ahí está el peluquín, perfectamente colocado. Después, con algún pretexto, siempre hay la ocasión para pedir un préstamo, para robar la cartera, para robar la bolsa. Así es. O simplemente va a la casa de la dama, en donde, eso sí, la gran mayoría de las mujeres que fueron testigos del juicio aseguraban que este era un verdadero amante, un gran amante.
Así que, bueno, ¿quién iba a pensar que ese caballero tan distinguido cuando salía de la casa se llevaba todo lo que podía? Pero no solo eso. Se dio cuenta que necesitaba algo más. Una cosa era robarle el bolso a una dama, robarle los aretes, el collar, lo que fuera, pero él necesitaba algo más. Así que hizo la prueba. ¿Sí? Comenzó a cortejar a Jane Thompson. Esta era una mujer acaudalada. Sí, solitaria, estaba separada de su esposo, no tenía amigas, pero tenía mucho dinero. Él la convence de que se vaya con él. Oh, sí. Y para que nadie la critique, se harán pasar como esposos y viajarán a España. Le va a enseñar el mundo. James Thompson tiene dinero, pero es una persona muy inocente, muy solitaria, así que se emociona enormemente. Cuando en octubre del 47 compran los boletos para el barco, aquello lo hacen pasar como su luna de miel. Oh, sí. Como marido y esposa, cenando, viendo paisajes, el barco, todo era maravilloso. Como les estaba contando, Raymond Fernández es un estupendo estafador. Además cree que como conoció a un sacerdote o a un haitiano o lo que fuera, él también tiene poderes vudú. El hecho es que enamora a Jane Thompson y se la lleva a conocer España. Pero por increíble que parezca, estando en España, va a buscar a su verdadera esposa, a Encarnación, y a sus 2 hijos, pero lo hace acompañado de Jane Thompson. Algo ocurre ahí porque después de 2 o 3 días, los pleitos comienzan a surgir. Algo no queda claro. ¿Qué fue lo que le dijo a Encarnación o qué fue lo que le dijo a Jane de Encarnación? El hecho es que en noviembre, el 7 de noviembre de 1947, algo ocurrió. Se vio salir corriendo a Fernández de la habitación en la noche después de una discusión y a la mañana siguiente Jane Thompson estaba muerta. El cuerpo fue enviado al cementerio sin que se hiciera ningún tipo de examen o autopsia. Fernández simplemente dijo que había muerto de un ataque cardíaco y como ya era una persona grande, nadie dudó de eso. Cabe señalar que tiempo después surgieron grandes sospechas de que esto había sido un asesinato, que la habían envenenado. Pero eso no es todo. Fernández, que ya había sacado todo el dinero posible de las cuentas de Thompson, no obstante eso, se inventó un testamento en donde era señalado como heredero universal. Así que se presentó en Nueva York en el departamento de Jane Thompson y exigió se le entregara. Echó fuera a la mamá de Jane que vivía en el departamento y se dedicó a sacar todo lo que había ahí. Confiscó todo lo que podía y luego siguió escribiendo. Solamente había un pequeño problema. Bueno, el pequeño problema era que, por su parte, la familia de Jane no estaba muy segura de que aquello hubiera sido una muerte natural. ¿Sabe? Primero, porque el testamento estaba escrito de una forma que no correspondía. La firma tampoco correspondía. Y había varias cosas raras. Pero había otro problema. Nadie sabía realmente qué había ocurrido. Así que Fernández siguió escribiendo muchísimas cartas y conociendo a muchísimas damas. Una de ellas fue una solitaria chica. Fernández, al leer que se trataba de una enfermera, pensó que podría haber alguna prosperidad detrás de esto. Una enfermera, en un país que viene saliendo de una gran guerra, seguramente tendrá mucho trabajo. Pero eso no era todo. La mujer que escribía la carta decía que era jefa en un hospital. Eso significaba un poco más de dinero. Y además, era viuda y tenía 2 hijos. Es decir, que además tenía una pensión, porque de acuerdo con lo que le habían platicado, la mujer había perdido al marido en la guerra. Perfecto. En realidad no había tal mujer que hubiera perdido al marido en la guerra. La mujer que escribía era Martha Beck. En realidad su nombre no era Martha Beck, su nombre era Martha Jules Seabrook. Pero alguna vez había estado casada con un tipo de apellido Beck, y se había quedado con el apellido.
Tenía 2 hijos de aquel tipo, y el tipo no había muerto en la guerra, ni mucho menos. Simplemente se había ido. Había huido de ahí. Así que, bueno, no había más. Pero eso no es todo. Marta no era una chica agradable. En realidad, era bastante agresiva, y si bien era una estupenda enfermera muy reconocida y muy apreciada, la realidad es que además era una persona, ¿cómo decirlo?, promiscua. Sí, era una mujer poco confiable en ese sentido. Y, por otro lado, además, tenía un pequeño problema. Tenía un aliento espantoso. Sí, Marta, cuando se quedó un tiempo sin trabajo, tuvo que conseguir trabajo en una funeraria. Los líquidos que se utilizaban para embalsamar le habían dañado el tracto respiratorio, provocándole un olor pestilente en el aliento. No importaba qué hiciera, olía mal. Pero, por supuesto, era una buena enfermera, solo que muy solitaria. Cuando Raymond Fernández le escribe, ella se emociona enormemente, pero cuando le vuelve a escribir, se emociona más todavía, y luego una llamada telefónica y y lo mejor, cuando el tipo decide irla a ver, desde Nueva York hasta Florida. Fernández llega y es encantador, la mujer está sorprendida. No sabe cómo puede ser tan afortunada. Este tipo es un galanazo, de sombrero de lado, cigarrito, sonrisa amigable, tiene ese acento latino que tanto les gusta a las mujeres, habla con el ceseo, pero además habla con mucha propiedad. Así que ella inmediatamente le dice que se casaría con él. Por supuesto que Raymond, cuando ve las cosas de cerca, lo piensa 2 veces. Una cosa es que la mujer pudiera tener futuro con dinero, y otra cosa es tener que aguantar esto. Una mujer con poco dinero, 2 hijos y con ese horrible aliento. No. Simplemente le da el gusto por el momento, pero con el argumento de que tiene que volver a ver sus negocios, escapa. Llegando a Nueva York, escribe una linda carta, despidiéndose de Marta. Marta Beck, cuando recibe la carta, se quiere quitar la vida, porque ella ya estaba haciendo preparativos, y le escribe una nota, informando que se va a suicidar. Tal parece que a Raymond algo le movió. El caso es que le escribe otra vez, diciéndole que no vale la pena, que es una linda mujer, etcétera, etcétera. 8 días después, suena el timbre y es Marta, en la casa de Raymond, en Nueva York, con sus hijos. Raymond logra convencerla de que se deshaga de los niños. Él no quiere niños. Ambas crías son llevadas al asilo en Nueva York, en donde fueron abandonados. Finalmente, Marta lo que quería era el amor. No quería tanto a los niños. No le importaban tanto. De regreso, Raymond Fernández tiene su negocio. Su negocio es estafar mujeres. Esta mujer no la va a poder estafar, no tiene nada. Pero por otro lado, Marta le ayuda. Funciona bien. Sí. Le tiende la cama, le lava la ropa, le cocina, lo cuida, lo apapacha, le hace masajes, y como es enfermera, le ayuda muchísimo con los dolores de cabeza. Solo que hay que conseguir trabajo y dinero, y eso lo hacen nuevamente con el negocio. Sí. Y además, Raymond es muy claro, informa a Marta todo lo que ha hecho. A Marta eso no le importa, ella lo que quiere es a este galanazo. Y así es como comienza una verdadera locura. Poco a poco van de una a otra de las mujeres. En algunos casos, simplemente con verlas saben que no hay dinero, se dan la vuelta y se van. En otros, se inventan cosas muy locas. Por ejemplo, con la señora Hen. Con ella, incluso llegan a casarse. Marta aparece como la hermana. Es la hermana, siempre se presenta como su hermana que lo acompaña. Así que no despierta muchas sospechas. Pero eso no es todo. Una vez que contrae matrimonio, venga, a ver qué les quitamos. Con el pretexto de olvidé el dinero, me robaron la cartera, no sé dónde dejé mi chequera. Siempre hay algo de dinero extra. Después vino Myrtle. Myrtle,
Bueno, hubo varias Myrtles. En estos casos, aparentemente todas se habían escapado sin dinero pero contentas, porque algo sí tenía Raymond. No dejaba a nadie descontento. Pero el 14 de agosto de 1948, Raymond Fernández se casa con Myrtle Young, en Arkansas. Marta pasa como su hermana, todo va muy bien, pero, bueno, Myrtle comienza a preguntar, ¿cuándo? ¿Cuándo va a haber algo? Porque en cada ocasión, Marta va y se mete a la cama con Myrtle. Es decir, no deja que haya nada entre Myrtle y Fernández. Por supuesto que no quiere dejarlos. El hecho es que un buen día Myrtle se enoja mucho, le reclama a Raymond, insulta a Marta, y esa fue su sentencia. Raymond le da a beber una copa de whisky repleta de drogas. Queda inconsciente. 2 días después está muerta. Claro que le habían quitado todo lo que podían. Siguen adelante y entonces van de pueblo en pueblo. Conocen a una dama, conocen a otra, por lo menos sacan una buena comida. Y entonces, de pronto, conocen a una chica. Bueno, en realidad no es ninguna chica, es Janet Fay. Tiene más de 60 años. Y han estado compartiendo correspondencias. Janet tiene algo de dinero. Sí. Tiene, además, una cuenta de banco, tiene un departamento lindo, tiene una casa, todo está muy bien. Pero además es muy religiosa y eso a Raymond le encanta, porque sabe que cuando una mujer es religiosa y le habla de religión con ese acento español, bueno. Además utilizó el nombre de Charles Martin, por San Martín de Porres, lo cual la conquista. Janet ciertamente comienza a hacer arreglos para casarse. Y de hecho, comienzan a viajar juntos. El 30 de diciembre del 48, los tres se reúnen en un hotel. Cuando están ahí, comienzan a coquetear. Por supuesto, Fernández lleva un ramo de flores y presenta a la mujer gorda que lo acompaña como su hermana. Durante los días siguientes, todo es miel sobre hojuelas. Incluso, se quedan en el departamento de Janet. Cuando le proponen matrimonio, ella inmediatamente acepta y hacen planes. Y de hecho, la primera semana de enero, comienzan a sacar dinero de los bancos. Ella tenía más de $6,000. Y entonces viene el golpe. Tenían un departamento rentado. Se llevan ahí a Janet Fay. Comienza una pesadilla. Nuevamente, Marta está celosa, no deja que se acerque. Janet le exige a su marido que haya algo. Tiene 66 años, no tiene mucho tiempo. Pero evidentemente, cuando entra Marta a la habitación y encuentra a Janet Fay sin ropa, tratando de seducir a Raymond, la mata. ¿Sí? A golpes. Y la estrangula después con una soga. El cuerpo al día siguiente lo llevan a esconder en la casa de la verdadera hermana de Raymond, en un baúl. Ahí lo dejan durante varios días, y mientras escriben una serie de cartas. Sí, una de estas cartas es hacia la familia de Janet Fay, diciéndoles lo feliz que está, más feliz que nunca, y que se va a casar, que no la busquen, y que por favor, no esperen nada, porque todo se lo va a dar a su marido. La firma no era, y evidentemente se notifica a la policía, pero no hay un cadáver, no hay nada, pero sí hay cosas raras. Por su parte, Fernández se da cuenta que algo no anda muy bien. Se ha dado cuenta que al salir del departamento de Janet hay un sujeto extraño, cree que es un policía, está espiándolo. Decide viajar. Sí, van a seguir el camino, así que hacia el oeste. Tienen algunas posibles conquistas por ahí, y una de ellas es una estupenda. Es una mujer viuda, Delphine Downing, de 41 años, y tiene una niñita de 2, que se llama Rainel. Y bueno,
Es una mujer que tiene una granja, tiene dinero, tiene muchas cosas. Es un estupendo lugar. Está muy apartado, ahí nadie los va a buscar. Llegan a visitarla y la niña está encantada porque, obviamente, Fernández es muy bueno hasta con los niños. Casi a final de enero del 49, se presenta con ella. Evidentemente, comienza a tener un tórrido romance. Y esto, obviamente, a Marta la tiene destruida. Está desquiciada por completo. Esta mujer es guapísima. Delphine es una mujer finita, simpática, y ella es enorme. La odia. Una mañana, cuando entra Delphine, la chica guapa, al baño, se da cuenta que Charles, es decir, Fernández, es pelón. Se estaba bañando y no tenía el peluquín puesto. Ella comienza a gritar, lo acusa de fraude. Marta aprovecha la ocasión, se presenta con ella, le pide que se tranquilice, le da un par de píldoras para que no esté tan nerviosa, asegurándole que ya se van. Después, la pequeñita comienza a llorar. Tiene 2 años apenas. Marta se desespera, odia a la niña, odia a Delphine, y comienza a estrangularla. Le deja el cuello muy lastimado. Y entonces deciden acabar con el problema. Encuentra una pistola por ahí, Fernández, y mata a Delphine. Sí, sin pensarlo 2 veces le mete un balazo en la cabeza. La niña no está muerta, simplemente estaba maltratada y sofocada. Comienza a gritar y a llorar. Pero no importa, que siga llorando. Durante los días siguientes, 2 días de hecho, la niña sigue llorando. Están hartos. Pero hay que juntar el dinero, y hay que reunir todo lo que se pueda. Así que, 2 días después, con el dinero en la bolsa, hay un problema. La niña. Marta se encarga. La lleva al baño y la ahoga en la tina. Es una niñita de 2 años, y Marta no ha tenido ningún problema en matarla. De ahí se van. Excepto que hay un problema. Los vecinos se han dado cuenta de algo raro y llaman a la policía. Cuando los dos están saliendo de la casa para irse, Marta y Raymond, la policía llega. Y la primera pregunta es ¿dónde está la dueña de la casa? A partir de ahí, todo es mucho más sencillo. Los dos terminan por confesar los crímenes, se registran muchos de los datos que se han reunido, y la policía contacta a Nueva York, contacta a otros estados, reúnen la información, y si bien solamente pueden comprobar 3 asesinatos directos, la policía tiene datos acerca de una 40 de crímenes más, algunos de ellos muy violentos. El juicio es breve, y ambos son sentenciados a la pena de muerte. No hay ningún tipo de justificación. Durante el juicio, Raymond suplicaba que se le permitiera estar en el juicio con un sombrero o usar un peluquín. Nunca se le permitió. En algún momento de 1951, ambos fueron llevados a la prisión de Sing Sing. Y, conforme a la sentencia, ambos fueron ejecutados. De acuerdo con los testimonios de los ejecutores, Raymond Fernández fue el primero en ser llevado a la silla eléctrica y en cuestión de 5 minutos estaba muerto. Por su parte, Marta representó un severo problema. La descarga tardó casi 20 minutos en matarla. Y ese fue el final de los asesinos del corazón solitario. Muchas gracias a Julio de la Rosa desde Sacramento, a César Fernán Urbán de Toltepec. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos han acompañado esta noche. Les invitamos a que también nos visiten en la página de YouTube, si nos hacen el enorme favor de acompañarnos por allá. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y que descansen.
en paz. Relatos del lado oscuro.